Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra serie Evidencias de un Cristiano Genuino. Las cartas de Primera y Segunda de Pedro nos van a estar ayudando para desarrollar este tema. Hoy vamos a estar en salvo y santificado en Cristo. Vamos hacia nuestra introducción, donde vemos que en este pasaje de Primera de Pedro, el que corresponde a nuestra lección de hoy, se proclama el poder redentor y santificador de Cristo, obra que Jesús consumó en dos partes. Entregó su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y también resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Por eso podemos ser santificados en Él. Su sangre nos limpia de todo pecado y en su resurrección tenemos victoria sobre la muerte y sobre la carne, además de producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo y el amor entre hermanos. Nuestro primer punto: ¿cómo hacer para que la gracia de Jesús obre en nosotros? Dice ser entendidos, sobrios y obedientes. Ahora sí vamos para Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, que nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Acá la expresión ceñid los lomos de vuestro entendimiento lo decían los del cercano oriente cuando querían que alguien se preparara bien para hacer algo. Si lo decimos los que estamos en América, diríamos amárrate los pantalones. Así fue como Pedro advirtió a sus lectores de la importancia y urgencia del tema que iba a tratar. Eso significa que hablar de la santificación y especialmente en esforzarse en alcanzarla no es cosa fácil. También se hace una referencia al entendimiento. Esto porque la santificación es una obra que el Espíritu Santo realiza en el creyente sobre la base de la palabra de Dios y exhorta a los creyentes a ser sobrios, ejercer el dominio propio en toda nuestra manera de vivir, y se adquiere en la medida en que se pueda esperar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para llenar nuestro corazón de paz. Estas virtudes que les he mencionado, el entendimiento, la sobriedad y la paz, son elementos importantes en el proceso de santificación y de la vida de santidad en Cristo. El entendimiento es la puerta por la que entra al corazón la enseñanza de la palabra de Dios. El ser sobrio es un estado que se alcanza con la madurez, la comprensión y sobre todo el dominio propio para no ceder a los impulsos de la carne. La paz es la actitud necesaria para escuchar el consejo de Dios y poder aplicarlo. Verso 14 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Eso significa que los deseos del cristiano han sido cambiados. Pero a no ser que el creyente sea vigilante, todavía existe la posibilidad de ser tentado, cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Santiago 1:14. Punto B: reconocer la santidad de Dios y conducirnos con temor a Él. En Primera de Pedro 2:9 se apela al llamamiento que Dios nos hizo a todos por medio del Evangelio. ¿Cuál fue ese llamamiento? Dice: salir de las tinieblas a su luz admirable. Verso 15: como aquel que os llamó es santo. Eso significa que nuestro Dios no se hizo
sino que es santo por naturaleza. Esto es una aclaración. Dios es santo, es perfecto, justo, bondadoso, fiel y verdadero. Estos atributos son del Padre y los tiene el Hijo en toda su plenitud. Sed también vosotros, continúa el versículo diciéndonos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Antes éramos hijos de pecado y nuestro padre no era Dios. Solo éramos considerados criaturas de Dios. Pero ahora, por la obra divina de la regeneración, venimos a ser hechos hijos de Dios por haber aceptado a Jesucristo. Juan 1:12. No podemos invocar por Padre a Dios a menos que nuestra vida refleje la luz de su santidad y produzca el fruto del Espíritu Santo, verso 16. Pedro, para reforzar su argumento, nos va a citar textualmente las palabras del Pentateuco que exaltan la santidad como un elemento de unión entre Dios y su pueblo cuando les dice, sed santos porque yo soy santo. La comunión con un Dios santo solo puede darse cuando el creyente también vive en santidad. Verso 17. La razón principal de este requisito es que Dios, sin acepción de personas, juzga la obra de cada uno. Solo el Hijo ha estado en perfecta comunión con el Padre porque Él es tan santo como el Padre. Juan 1:18 nos dice, aparte de Jesús, nadie ha visto al Padre. Y los que lo vieron, como Adán, Abraham, Moisés, Elías, Daniel y otros más, solo lo lograron verlo parcialmente. Juan 14:9. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La venida de Jesús hizo posible ver al Padre en él. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Para ver a Jesús se pide lo mismo, por eso el apóstol Pedro en el verso 17 agrega, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hemos llegado a nuestro primer texto en Lucas 5:8. Segundo punto. ¿Qué hace en nosotros el Cordero que murió y resucitó? Dice que nos rescata del pecado con su sangre preciosa. En el primer punto que acabo de terminar, vimos lo que tiene que hacer el creyente para ser salvo. Ahora, en este segundo punto que estoy por desarrollar, veremos lo que hace el Señor para que el creyente sea hecho santo. Verso 18 nos dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aquí se está usando una metáfora muy apropiada para ilustrar el acto de salvación que Jesús hizo por nosotros. Dice, la paga de un rescate. El rescate era el oro o la plata que la persona redentora le pagaba al amo de un esclavo para que fuera liberado de aquella esclavitud. Verso 19. Jesús no nos rescató con oro ni con plata, sino que entregó su vida como una ofrenda de suficiente valor para pagar el precio de nuestra salvación. El hombre ofendió y defraudó a Dios. Génesis 6:6 nos dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Salmo 7:11 nos dice que Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. La manera temporal
de aplacar la ira de Dios fue el sacrificio de animales, por lo que acabo de explicarles. Pero llegó el momento en que esto no era de agrado a Dios, nos dice el Salmo 40 del 6 al 8. Verso 20 en Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice, ya destinado, ¿quién? Jesús, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, por amor de vosotros. Dios envió a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. De manera que el rescate de Cristo debe ser considerado más una ofrenda que como un pago. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Esa herencia pecaminosa que consistía en ideas, actos, costumbres, hábitos y vicios de la carne, nos tenían atados en nuestra vieja manera de vivir. Pero el Espíritu Santo ahora en nuestra nueva manera de vivir nos dio libertad y nos hizo aptos para ser santificados. ¿Por quién? Por la ofrenda perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que logró satisfacer la ira divina contra el pecado que habíamos recibido de nuestros padres. Punto B. Dice, nos imparte fe y esperanza por su resurrección. Verso 21. Aquí el apóstol Pedro declara que es mediante nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos creer en Dios. Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo que significa es que el ser humano necesita una vía de acceso a Dios, un puente que le ayude a pasar de su mundo de pecado e incredulidad al de la gracia y salvación. Jesús, su encarnación, su relación con los hombres, su obra sacerdotal de intercesión, hace que podamos nosotros ahora llegar al Padre. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestra esperanza está basada en su resurrección, porque ahí venció el poder del pecado y de la muerte, y se levantó con poder y con gloria, ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre, ahora intercediendo por usted y por mí. Hemos llegado a nuestro segundo texto, que está en Juan 14:6. Punto 3. Dice, ¿qué se espera que hagan los rescatados y los santificados? Dice, amar entrañablemente a los hermanos. Los versos que nos ayudarán en esta sección están totalmente relacionados con lo que Jesús dijo en Mateo 22, 37, 40. Esto al referirse al gran mandamiento de la ley, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, dice, toda la ley y los profetas. Verso 22, ahora sí en Primera de Pedro 1:22. Pedro sabía que si el cristiano purificaba su alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, necesariamente tendría que demostrarlo por medio de su amor fraternal, dice, no fingido. Amar entrañablemente de corazón puro es una de las tantas evidencias de la profunda obra que Dios ha realizado en el creyente.
Esto no se refiere al amor interesado que se puede ofrecer para buscar un beneficio personal o a un amor religioso. Lo que Pedro tenía en mente al transmitir esta idea era el fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta en actos que trascienden al deber y al compromiso porque se dan sin esperar nada a cambio. Verso 23. Para poder amar entrañablemente de corazón puro es necesario ser renacidos, dice, de simiente incorruptible. Ahora entendemos o ahora podemos entender por qué no todos pueden amar de verdad. El verdadero amor no es el producto de los instintos o los impulsos de la carne. Es más bien la expresión real y práctica de la obra interna del Espíritu Santo en el ser humano. Punto B. Dice, vivir en la palabra de Dios que permanece para siempre. Vamos a estar leyendo la segunda parte del verso 23. Dice que al final de este verso, Pedro nos indica que la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es lo que hace posible nuestro renacimiento en Cristo. Porque sin Cristo todo es vano y falso. Verso 24. Por eso es que el apóstol recurre a la metáfora de Isaías 40 del 6 al 8 cuando nos habla de la hierba y de la flor de la hierba. Esta ilustración nos enseña que nadie debe de gloriarse en su fuerza natural, en su inteligencia o en sus recursos materiales. La obra santificadora del Espíritu Santo desarrolla en nosotros valores incalculables en nuestro interior. Por eso es que el creyente santificado tiene mucho para dar al Señor y a sus semejantes, pero también le sirve para sobrevivir a las crisis de la vida. Verso 25. Según el apóstol, todo esto se puede cosechar cuando se ha cultivado en el corazón la verdad sólida de la palabra de Dios, que es la riqueza espiritual que dice que permanece para siempre. Nuestro tercer texto está en Primera de Pedro 2:9. Hemos llegado a nuestra reflexión, o más bien cuando condensamos en pocas palabras lo que hemos estado hablando. Dice, nosotros nos regocijamos en Cristo que murió y resucitó. Si por su muerte fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, por su resurrección alcanzamos la victoria sobre el pecado. Por el poder de su muerte somos salvos y por la gracia de su resurrección somos justificados y santificados. Tanto nuestra redención como nuestra santificación son obras realizadas por el poder de Dios y no por nuestros esfuerzos humanos. Esto nos hace entrar en una invitación. Así como la salvación no se logra por méritos o sacrificios humanos, la santificación tampoco se logra con abandonar los vicios o costumbres pecaminosas. Esto se logra con la gracia purificadora de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, nos dice Pedro en el 1:19. También se logra con la presencia del Espíritu Santo que purifica nuestra mente y nuestra vida, nos dice también el apóstol Pedro en la primera carta 1:22. Y con la sólida palabra de Dios que vive y permanece para siempre en el 1:25 para lograr vivir una vida santificada.
Espero que estas palabras y esta enseñanza los lleve a tomar retos para su propia vida. Y la próxima semana los estaré esperando con el tema fundado y sustentado en la roca. Dios les bendiga.